Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y escuchábamos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Por supuesto, desde Educación al Día estuvimos realizando el cubrimiento de esta importante jornada de movilización. Vamos a escuchar a continuación a dirigentes sindicales que también estuvieron presentes en las calles de Colombia por la vida, la paz, la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque, por supuesto también contra la reforma tributaria. Escuchemos. Compañeras y compañeros docentes, hoy estamos desde el municipio de Río Sucio, Educadores Unidos de Caldas, presente en la marcha apoteósica de Río Sucio en el marco de este paro del 28 de abril. Felicitaciones a los compañeros de Río Sucio, etnoeducadores, docentes, compañeros indígenas, todos presentes hoy en esta gran paro de los trabajadores colombianos. Río Sucio también se hizo presente. Fuerte abrazo, compañeras y compañeros, y que este paro sea un rotundo éxito en contra de la reforma tributaria. Orgulloso de ser líder sindical, orgulloso de ser líder social, orgulloso de ser maestro. ¡Fuerza, maestro! Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad.
Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y escuchábamos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Por supuesto, desde Educación al Día estuvimos realizando el cubrimiento de esta importante jornada de movilización. Vamos a escuchar a continuación a dirigentes sindicales que también estuvieron presentes en las calles de Colombia por la vida, la paz, la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque, por supuesto también contra la reforma tributaria. Escuchemos. No, imagínense la desvergüenza de este gobierno, llegar con un argumento tan sin tono, sin ninguna ubicación jurídica. Hombre, aquí el derecho a la protesta está debidamente responsabilizado por la Constitución política, es un derecho fundamental de todos los trabajadores y trabajadoras del país, de todos los colombianos y las colombianas, que ante un gobierno tan indolente, tan nefasto, que ha llevado a este país a la quiebra, al desempleo, a la informalidad, a la extrema pobreza, favoreciendo a los mega ricos, pues quiere ahora anularnos un derecho constitucional fundamental, como es el derecho a la protesta pacífica, civilista, organizada, con todas las condiciones de bioseguridad, como hemos dado ejemplo los maestros, los trabajadores de este país. No, el balance que tenemos de la movilidad, del paro nacional del 28 de abril ha sido contundente. O sea, hoy exacerbó los ánimos por ese inconformismo que está creciendo gradualmente ante una política tan nefasta, tan sin humanidad, porque prácticamente ha llevado a este país a la ruina, como siempre concentrando el poder en los más grandes, en las multinacionales, en vez de atender hoy los reclamos que los trabajadores, que los sectores más vulnerables, que los más necesitados de este país le estamos exigiendo a este gobierno nacional. El gobierno nacional, sin duda. Aquí se le demostró, y aquí hay una desobediencia civil a un fallo que, como le he dicho, lo hemos dicho, no tiene ningún asidero jurídico. Pero bueno, se muestra la contundencia, el inconformismo, la fortaleza de todo un país que hoy reclama del gobierno una política social, una renta básica, una matrícula cero, que se inicien los procesos de negociación y que se garantice el hundimiento de proyectos tan nefastos como esa reforma tributaria, como ese proyecto 010 de salud, con todo ese atentado que viene en el Congreso de la República por parte de las políticas de gobierno en contra de las necesidades, en contra de las mayorías del pueblo colombiano. Este no es un fallo, es un auto, es una notificación que está en contra de la Constitución política, que está en contra de fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que garantizan el derecho fundamental a la protesta, porque es un derecho humano fundamental que también está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Los datos que tenemos en el Comité Nacional de Paro es que hay protestas, hay movilizaciones en más de 600 municipios del país y creemos que hay más de 5 millones de personas movilizándose contra la política del presidente Duque. Ya no son solamente los partidos políticos, que son más de 10, la academia, los gremios, sino millones de colombianos lo que le piden al gobierno que retire la reforma tributaria. En un acto de sensatez, el presidente Duque debería retirar la reforma, el Congreso hundirla si no la retira, e invitamos al presidente una vez más a que empiece la negociación del pliego de emergencia que le presentamos el año pasado. Renta básica universal para 10 millones de personas, salarios para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, retiro del proyecto de ley 010, matrícula cero para nuestros jóvenes universitarios y, por supuesto, vacunas ya. Bueno, primero queremos señalar que además tenemos la representación al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones. Y en ese sentido tenemos que enmarcar este paro en un SOS por la vida y la salud del magisterio colombiano y sus familias. Ese elemento debe estar al centro porque nunca antes las mujeres que somos dadoras de vida, el magisterio colombiano había tenido la oportunidad, la necesidad, el reto histórico de defender la vida como derecho inalienable. Por lo tanto, hoy estamos en el Día por la Salud y Seguridad en el Trabajo en el mundo. Hoy, 28 de abril, y hoy 28 de abril estamos diciendo al país y al mundo que el magisterio colombiano no tiene sistema de salud y seguridad en el trabajo, que al magisterio colombiano hoy se le desprecia la vida cuando se llama alternancia sin condiciones y que el gobierno colombiano es responsable de los fallecimientos y de los contagios masivos que contra el magisterio colombiano existan. Así entonces, las mujeres estamos rechazando la reforma tributaria,
La rechazamos porque impacta a todas las familias donde las mujeres son madre cabeza de familia, porque se aleja del reconocimiento de una necesidad indiscutible como es la renta básica, cuando la pobreza y la miseria extrema es lo que se está profundizando, y porque tampoco se contempla la economía rosada, que tiene que ver con las condiciones mismas, naturales, de nuestro organismo, de nuestra biología, para las mujeres que tenemos que permanentemente comprar toallas higiénicas, tampones, jabones íntimos, el esmalte para las uñas, la crema para el cuerpo, es decir, productos que son naturales de las mujeres también van a ser grabados. Es decir, señalamos la reforma tributaria como una reforma que impacta diferencialmente a las mujeres, que profundiza sus condiciones de vida graves de pobreza y de miseria. Por eso tenemos que invitar hombres, mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, a todo el pueblo a tumbar la reforma tributaria y a no votar más por los enemigos y las enemigas del pueblo colombiano. Adelante y venga esa mano con esta lucha. El pueblo colombiano está cansado de un gobierno que invisibiliza a los seres humanos, que invisibiliza la vida, que invisibiliza los derechos. Solamente le importa mantenerse en el poder, no importa ni siquiera nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Por eso aquí, en este momento, está la gente que ya no aguanta más. Intentó detener la marcha, pues señor gobierno, al pueblo no se detiene, al pueblo se respeta, carajo. Y hoy las mujeres, los hombres de este país, estamos diciendo, estamos cansados, no pasarán, porque si tocan a una, nos tocan a todas, y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Que viva la justa lucha del magisterio colombiano! Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos, vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, haciendo el cubrimiento de la gran jornada de movilización el día de hoy, 28 de abril. Vamos a escuchar a continuación la intervención del senador Wilson Arias durante el Facebook Live realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a propósito de los motivos por los cuales Colombia salió hoy a las calles. Escuchemos. En efecto, esta reforma no toca a los terratenientes, a los dueños de los grandes latifundios improductivos, tampoco sustancialmente, y lo voy a explicar, al capital financiero, a lo que han llamado los súper ricos, porque en Colombia para estudiar la tributación y la concentración de la riqueza hemos tenido que hacer una especie de nueva distribución, de nueva clasificación, no solamente hablar de pobres, clase media, ricos, sino también de súper ricos y súper ricos, y voy a explicarlo muy a tono con esto. Tampoco grava los paraísos fiscales, en fin. Esta reforma es contra la clase media y los sectores populares y hay muchas poderosísimas razones para explicarlo. Trato de explicar un poco lo que ha sido estas reformas y cómo se profundiza ahora. Salomón Kalmanovic presenta un resumen muy importante y muy sugerente. Explica que desde que se produjeron las últimas reformas tributarias que tienen el mismo sentido de esta, entonces veamos lo ocurrido para no especular sobre lo que va a ocurrir, el sector financiero ganó 121 billones de pesos. Y en lugar de tributar como los restantes, como lo dice la norma, el 33%, solamente tuvo una tributación efectiva del 1.9%. Sobre 21 billones debieron pagar casi 39, casi 40 billones. Solamente pagaron poco más de 2.
Es decir, dejaron de pagarle al Fisco Nacional, a las arcas públicas, algo así como 37 billones de pesos. El sector petrolero ganó 92 billones de pesos. Solamente pagó no el 33 que dice la norma, sino el 6%. Y el sector minero ganó 31 billones y no pagó el 33, sino el 7%. La suma de eso, dice Salomón Kalmanovic en un estudio muy serio, probablemente se aproxime a los 80 billones de pesos. 3 reformas tributarias durante el periodo en el cual se produjeron las últimas modificaciones del estatuto tributario hasta hoy. Esto es supremamente delicado, porque la nueva reforma tiene el mismo sentido que las anteriores. Es decir, aquí paga el pueblo lo que dice el gobierno, será un proyecto de solidaridad que no resulta serlo tanto. Vamos a ver las cuentas y pues me parece muy serio. Además doy crédito del esfuerzo que hace FECODE con Diana y con sus equipos y con William Belandia y contigo y en el Congreso de la República para estar siempre atentos de la legislación. Hay varias cuentas, tenemos muy poca transparencia sobre estos hechos. Hay cifras gubernamentales y cifras de académicos y de grupos de tanques de pensamiento. Las cuentas a algunos le dan 30 billones de pesos. ¿Y cómo se conforman esos 30 billones de pesos? De algunas cuentas, pero proporcionalmente parecida. Fíjese usted, por ejemplo, van a sacarle con impuesto de renta a los salarios, como muy bien lo ha explicado Diana Paola, a los salarios y a las pensiones, aproximadamente 17 billones de pesos. Primera cuenta. Segundo, por IVA, que lo pagamos todos. Ahora, estos son salarios de clase media y sectores populares, como lo ha explicado muy bien Diana. Es decir, se ha extendido la base gravable para que ya no solamente paguen los salarios altísimos, sino los salarios muy medios. Ya se lo he explicado. IVA, con todo lo que se ha explicado, es decir, aumento del IVA, inclusión, aparición como excluidos, toda esa suma da 10.5 billones de pesos. Y hay unos impuestos temporales, muy temporales, al patrimonio, a los dividendos, a las grandes empresas, por 3 billones. Solamente estos últimos, el 10% de todo ese conjunto van para las clases altas. Los demás son pobrecía y clase media, una acción como fueron las anteriores reformas tributarias. Y de esos 30 billones de pesos, un poquito más, solamente 6.4 billones de pesos para devolución del IVA, para algunos programas de familias en acción, en fin, para unos programas de empleo. Solamente 6.4 billones, es decir, poco más del 20%. Recaudan 30 billones que le sacan a la pobrecía y clase media. Y el famoso bono en general de solidaridad sostenible, como lo llama el gobierno, va por 6.2. ¿Para dónde se va el resto? El resto se va para pago de la deuda preferencialmente, más del 60 y pico %, gastos corrientes, dentro de los cuales, como lo denuncié anteriormente, cuando discutíamos el presupuesto de este año, destaca muy especialmente el presupuesto de guerra y de represión. Policía, SMAT, Fuerza Pública, Ejército y Ministerio de Defensa. Porque, y miren ustedes también, dentro de la austeridad que predica la norma y que tanto dice el gobierno, se aspira a congelar los presupuestos de salud, de educación, de inversión social en general. El gasto público social se congela. ¿Qué rubro no se congela? SMAT, Policía, Ejército, Represión. Muy concordante con un documento COMPES que habla de reactivación, que no es de reactivación, porque si hablamos de reactivación, debería estarse aplicando a empleo, a las empresas, a la micro, pequeña y mediana empresa, al subsidio de la nómina, 1, y 2, a las obras públicas por organizaciones sociales en los municipios de menor desarrollo, de mayores necesidades básicas insatisfechas. Todo eso se congela. ¿Qué no se congela en ese proyecto, inclusive en el documento COMPES de reactivación? La pie de fuerza, se habla de ampliar el pie de fuerza. Es decir, estamos frente a un Estado que no va a hacer inversión social, que exacciona a los sectores populares y medios, que no toca a los terratenientes, al gran capital, a los paraísos fiscales, y que al final de los finales decide que congela la inversión social, pero aumenta la policía. ¿Por qué? Porque cuando la gente pida una universidad, pida educación, pida salud pública, no van a tener recursos, van a pagar deuda y a tener
policía para mandarle a la gente en lugar de mandarle educación, salud e inversión social. Y tenemos también el punto de vista médico. Escuchemos a continuación al doctor Ulay Beltrán. En el manejo y en el control de las pandemias se le enseña a las personas que tienen las responsabilidades de decidir como gobernantes para proteger las poblaciones que ellos tienen como responsabilidad cuidar, proteger y preservar sus derechos, algunas instrucciones precisas frente a lo que son las decisiones a tomarse cuando ocurren estos hechos. Y las decisiones en el control pandémico tienen tres características. La primera característica es que sea oportuna. La segunda, que sea coherente con el momento epidemiológico. Y la tercera, que sea consistente con la población sobre la cual va a entrar en vigencia la decisión. Y me detengo en cada una de ellas para hacer algunas reflexiones. Un gobernante tiene que tomar decisiones para que lo peor que le puede pasar a un habitante de la jurisdicción sobre la cual es responsable ocurra, que es la muerte. Y en la técnica del gerenciamiento de servicios de salud hay un término que se conoce como muerte evitable. La muerte evitable es aquella muerte que no debería darse en un sitio si existe el conocimiento médico y la ayuda tecnológica para prevenir que ocurra esa muerte desde la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la persona o de la comunidad. Entonces, la primera pregunta que uno hace es, ¿se tomó oportunamente las decisiones que eran pertinentes desde la proactividad que responsablemente deberían tener los gobernantes a enfrentar esta pandemia? ¿O cambiamos la pregunta para caer en el sentido que quiero yo llevar a la reflexión? Si se hubieran tomado decisiones oportunas desde las diferentes orillas del problema, ¿cuántas muertes evitables en nuestro país, en nuestras regiones, en nuestros departamentos, en nuestros municipios se hubieran evitado si se hubieran generado este tipo de decisiones? La segunda característica es que sea coherente con el momento epidemiológico. Una pandemia es dinámica y en Colombia nosotros tenemos diferentes momentos pandémicos. Es decir, no todos los momentos pandémicos en todos los sitios del país son iguales. El Instituto Nacional de Salud ha identificado entre 10 y 15 ciudades donde se está generando lo que se conoce como el cuesta arriba hacia el pico, el tercero en esta condición pandémica en nuestro país. Aún no se vislumbra la cima del pico para empezar a bajar cifras, pero hoy las condiciones que empezaron a vislumbrarse al inicio del mes de marzo eran muy distintas a las que se observaron en diciembre y muy distintas a las que se observaron en los meses de junio y julio, momentos cuando ocurrieron los picos anteriores. Entonces no pueden tomarse decisiones en este momento con referencia a momentos epidemiológicos de momentos anteriores. Y para ello debemos tener en cuenta algunos factores que son básicos dentro de lo que es la técnica del control pandémico. Algunos indicadores que se llaman gruesos, que son aquellos que definen e indican cómo va el comportamiento de los contagios y de las muertes. Porque es un axioma que se identifica y se ratifica cada día que detrás de los contagios vienen las muertes. Pero también existen otros indicadores que son más técnicos, pero que igual deben ser tenidos en cuenta por quienes toman decisiones y sus primeros anillos de consultoría y asistencia técnica, y son indicadores muy útiles para la toma de decisiones. Por ejemplo, la velocidad de transmisión del virus, y que en este momento en Colombia y en algunas regiones específicas y en algunas ciudades puntuales está muy por encima de lo que normalmente es la velocidad de transmisión del virus, porque relaciona la capacidad que tiene una persona de contagiar a varias personas con respecto a la pandemia. Pero también hay que tener en cuenta otro factor que funge como indicador para referenciarlo como decisión al momento de tomar este tipo de posiciones un gobernante
en beneficio protector de una población. Y es cuál es el comportamiento que está teniendo el componente de hospitalizaciones como consecuencia de la necesidad de recibir atención una población que está afectada en su salud por contagio del factor generador de la pandemia, en este caso el coronavirus SARS-CoV-2, productor de la enfermedad denominada COVID-19. Y además de eso, tenemos que tener una alerta permanente que nos indique cómo se comporta el servicio de más alta complejidad que requiere prestarse a una persona que tiene la mayor severidad de la enfermedad, como son las unidades de cuidado intensivo. Y entonces uno hace toda una serie de correlaciones entre estos factores gruesos y factores finos de decisión para tomar decisiones que sean coherentes con el momento epidemiológico. Entonces llegamos a otra conclusión, que la voy a presentar de manera de reflexión. ¿Se tomaron las decisiones coherentes o se siguen tomando decisiones coherentes o no se siguen tomando decisiones coherentes frente a lo que es el momento y las características epidemiológicas de cada territorialidad de nuestro país para evitar que sigan contagiándose personas y muriendo por esta pandemia? Bueno, los análisis de las cifras indican que hay un aumento progresivo muy evidente en contagios y muertes. El resto del análisis es obvio porque todos los días los vemos en los medios. Y el tercer punto que hay que tener en cuenta frente a las consideraciones de decisión es que haya consistencia frente a la población a la cual se le va a aplicar una medida. En este caso, si se piensa confinar como medida no arbitraria, porque es una medida técnica médica que tiene una razón de ser. Los médicos hablamos de 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque es el tiempo que se requiere para interrumpir la velocidad de transmisión del virus. Esto no se puede hacer si no se tiene garantizado por parte del gobierno a los habitantes que se van a confinar un sustento básico que le permita garantizar lo que denomina la CEPAL frente al momento pandémico en Latinoamérica, que son las garantías sociales básicas consistentes en ayudas alimentarias y económicas para poder quedarse en casa a quien van a confinar sin tener que exponerse al virus saliendo a buscar el sustento diario porque no tiene manera de garantizar su sustento ni el de la familia ante la carencia de recursos. Y entonces nos referimos a lo que dicen los técnicos de la economía en América Latina. Lo primero, para poder reactivar la economía, primero hay que controlar los contagios. Pero para poder confinar, primero hay que darle la herramienta que le permita a quien se va a quedar en casa para poder vivir, subsistir en tranquilidad. Entonces, ese sería como el primer abordaje sobre decisiones ante la pregunta, ante la que estamos viendo hoy, que es una alerta roja general nacional por circunstancias que muy probablemente cuando respondemos las preguntas reflexivas que me acabo de formular, entenderíamos la respuesta de lo que está ocurriendo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.